Hola amigos y bienvenidos a esta siguiente sesión en nuestra clase de revisión del Nuevo Testamento. Hoy, en esta ocasión, veremos el Evangelio de Juan y lo más destacado de este hermoso Evangelio. También revisaremos algo de los 4 Evangelios. A veces la gente dice, bueno, ya sabes, ¿por qué 4? Bueno, probablemente de alguna manera hubiera sido maravilloso tener 100 evangelios diferentes. Pero estos 4, por ser tan inspiradores, muy concisamente nos dan la imagen del Señor Jesucristo que debemos tener. Mateo nos muestra que Él es el Rey, que ha venido a establecer su reino. Y así, si Él es un rey, entonces significa que debo inclinarme ante su palabra, debo obedecer su palabra, debo entregarme para ser un siervo en su reino. Y luego llegamos al Evangelio de Marcos y vemos que en Marcos no solo era rey, sino que vino como siervo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ahora tenemos al rey que ha entregado su vida como un siervo y se convierte en un siervo de acción, moviéndose en la fe. Y nos llama a avanzar en esa fe en nuestra relación con el Padre Dios. Y luego en el Evangelio de Lucas vimos su humanidad. Lo vimos en su humanidad cuando demostró el poder de la oración. Y cómo Él tiene un corazón para cada uno de los individuos. Porque Él ha venido a buscar y salvar todo lo que estaba perdido. Pero ahora llegamos al Evangelio de Juan. Creo que Martín Luther dijo, no es una cita exacta la que ofrezco ahora, pero la esencia de la cita, de lo que Martín Luther dijo es, si cada libro de la Biblia fuera quemado y perdiéramos toda la Biblia, pero solo quedara una copia del Evangelio de Juan, aún tendríamos el mayor tesoro de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y Juan quiere ser muy claro acerca de 2 cosas. Número 1, Jesús es verdaderamente Dios, pero al mismo tiempo, Él también es verdaderamente hombre. El versículo clave está, creo, en el versículo 14, donde Juan dice, la palabra, que es la descripción que Juan usa para describir la misma deidad de Cristo, la suma depositada de la palabra de Dios, el logos de Dios, la deidad, lo que hace infinito a Dios, ese increíble es el logos o palabra, literalmente se hizo carne. Y como Él fue hecho carne, hemos podido obtener, como dice el Evangelio de Juan, su gloria. Porque Él es la palabra, que es Dios, hecho carne, que es humano. Me gustaría hacer un par de observaciones sobre la deidad y algunas observaciones sobre la humanidad de Cristo, que creo que son muy importantes. Creo que hay 4 verdades importantes que aprendemos de la deidad de Cristo. La primera verdad que aprendemos es que podemos conocer la verdad acerca de Dios. Y el que es la verdad es el que puede comunicar la verdad. Eso es como observar la vida de Jesús. Nos dice que podemos aprender sobre quién es Dios al mirar su vida. Lo segundo que aprendemos es que Dios siempre fue como Jesús. Hubo un movimiento en la historia de la iglesia, en realidad fue una herejía que se desarrolló en la historia de la iglesia cristiana y fue muy temprano en la historia de la iglesia. Fue una herejía conocida como marcionismo y Marción básicamente fue un maestro que dijo que había un Dios del Antiguo Testamento y luego había otro Dios que también existía al mismo tiempo que no podíamos ver. Y el Dios del Antiguo Testamento era un Dios preocupado por los sacrificios de sangre, quería que su pueblo fuera a la guerra, él era básicamente un Dios sediento de sangre, fue un Dios que no tuvo piedad, fue un Dios que no tuvo ninguna bondad, y ese es el Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Pero esta herejía continuó diciendo que todo el tiempo había este otro Dios, este Dios invisible que no podías ver, y que en realidad era un Padre amable. Él era un Padre amoroso. Él era uno que estaba lleno de bondad y de ternura. Y ahora en Jesús vemos en Cristo que Cristo está revelando no al Dios que vemos predominantemente en el Antiguo Testamento, sino a otro Dios en su totalidad gentil.
invisible, bondadoso y paternal. Bueno, nuevamente, en lo que a Juan se refiere, eso es herejía. Y hay un solo Dios expresado para siempre en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que aprendemos cuando miramos la vida de Cristo es que cuando miramos a Jesús decimos que así era Dios. Vemos la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos la bondad de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces podemos saber la verdad acerca de Dios. Sabemos que Dios siempre fue como Jesús. En tercer lugar, porque Él era deidad. La muerte de Cristo puede tener un significado real. El que un simple ser humano muere en la cruz para satisfacer de alguna manera las demandas de la justicia de Dios es ridículo. No puede pasar. Fue Dios mismo quien tuvo que ponerse en esa cruz. Y porque Él es Dios, lo que eso significa es que Cristo puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. Eso es porque no hay limitación de Dios. Dios es infinito, lo que significa que no hay limitaciones. Somos finitos, lo que significa que tenemos muchas limitaciones. Pero cuando vemos que la palabra se hace carne, significa que cuando venimos a Cristo, Él es capaz de comprender los rincones más profundos de nuestro corazón, los anhelos más profundos, los deseos más profundos, todo lo que está allí. Pero también es importante decir que Él era verdaderamente un ser humano. 4 verdades importantes que aprendemos de la humanidad de Cristo. Número 1, su humanidad hizo posible que Él muriera en la cruz. En segundo lugar, su humanidad hizo posible que Él experimentara el dolor, que experimentara la angustia de lo que puede suceder en esta vida mientras caminamos en ella. Es el Evangelio de Juan que en realidad registra el versículo más corto básicamente de todo el Nuevo Testamento, donde Jesús estaba en la tumba de Lázaro y decía, Jesús lloró. La gente se preguntaba, ¿por qué llora Jesús? ¿Acaso lloraba porque Lázaro había muerto? Sabía que iba a sacar a Lázaro de la tumba. Dicen, bueno, tal vez Jesús estaba llorando por la incredulidad de María y Marta. Él sabía lo que estaba en el corazón de la gente. Él comprendía su incredulidad. Pero Jesús estaba llorando porque en ese momento se dio cuenta de que llegaría un momento en que Lázaro, aunque ahora saldría de esa tumba, habría otro momento en el futuro en el que moriría. Y la gente lloraría y le dolería y probablemente sería enterrado en esa misma tumba. Y Jesús, reconociendo que el último enemigo, de acuerdo con 1 Corintios 15, sobre lo que se debe triunfar es la muerte misma. Y Jesús sintió el dolor de la muerte y se paró junto a la tumba de Lázaro y lloró. Ese es el tipo de humanidad que se expresa. Jesús es capaz de sentir el dolor que está en tu corazón. Él es capaz de satisfacer las necesidades más profundas de tu corazón. Entonces miramos esas 4 verdades importantes y el cuarto relacionado con su deidad es que ahora su humanidad bendice nuestros cuerpos físicos. Una de las cosas que Juan estaba combatiendo cuando escribió fue una herejía del primer siglo conocida como gnosticismo. El gnosticismo fue un movimiento filosófico que combinó algunos elementos de las escrituras en el Evangelio con ciertos aspectos de la filosofía griega. Y es muy complicado y no podemos entrar en todo eso aquí. Pero una de las cosas que básicamente enseñaron los gnósticos fue que nuestros cuerpos físicos son intrínsecamente malos. Nuestros cuerpos físicos siempre van a estar marcados por el mal. No hay forma de que algo en lo que concierne a nuestra propia carne pueda ser santificado. Y en realidad enseñaron que Jesús no tenía cuerpo físico, literal. Hubo un grupo de gnósticos que dijeron, si lo hubiera seguido caminando por la costa, por el mar de Galilea, él no habría dejado huellas en la arena, porque se movió más como un fantasma espiritual. Pero no, el Verbo se hizo carne. Jesús nos está mostrando que es posible moverse en esta vida con un cuerpo físico que se entrega a Dios. Por eso podemos decir que nuestra vida está santificada. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu están separados en una relación santa con el Señor. Y así, las cosas que deseamos en la vida, toda el área del matrimonio, toda el área de la sexualidad, todo eso se redime
es hecho santo y es santificado por Dios a causa de su humanidad física. Entonces esas son las cosas que aprendimos. ¿Por qué es importante para Jesús ser verdaderamente la palabra, pero también ser la palabra hecha carne? Al observar esto, observamos los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan. Muchos comentaristas han llegado a la conclusión de que si realmente dominan los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, ha dominado verdaderamente todo el Evangelio. Y me gustaría hacer hoy 6 observaciones. Jesús dice, reveló la gloria del Padre. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y me gustaría sugerirles 6 formas diferentes en que la gloria del Señor se revela en aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. La primera manera en que vemos que se revela la gloria del Señor es, número 1, Él revela a Jesús el poder de Dios. Juan dice en el versículo 3 del capítulo 1, todas las cosas se hicieron a través de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Lo que Juan está diciendo aquí es que Jesucristo, que vimos con un cuerpo físico, que era la palabra y que estuvo con Dios desde el principio, y básicamente Él es el que estuvo involucrado en toda la creación. No hay nada de lo que fue hecho que no fuera hecho directamente por el Señor Jesús. Y así vemos la gloria de Dios revelada en el poder de Dios para toda la creación. La segunda forma en que Él nos revela la gloria del Señor es el número 2. Él revela la vida del Padre. Juan lo dice de esta manera: en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Tenemos que mirar un poco la forma en que Juan usa este término. Cuando pensamos en la vida, pensamos en cosas diferentes. Pero cuando Juan estaba hablando y usando la palabra vida, por ejemplo, cita a Jesús diciendo en el capítulo 17 de Juan, ese capítulo asombroso donde Jesús, como nuestro sumo sacerdote, baja y ora por nosotros. En Juan 17, Jesús, mientras ora al Padre, dice, la vida eterna es esta. La vida eterna es conocerte a ti, Padre, y conocer al Hijo que has enviado. Por favor, nunca pienses en la vida eterna como viviendo para siempre. A veces la gente piensa, bueno, sabes que eso es realmente lo que es la vida eterna. Después de morir vives para siempre. No, la vida eterna tiene todo un significado diferente al de vivir para siempre. Por ejemplo, incluso los incrédulos vivirán para siempre. Los incrédulos que rechazan el evangelio y rechazan el reino, morirán y volverán a la vida, por así decirlo. Pero volverán a la vida separados de su gloria, separados de su presencia. Pero cuando Jesús usa el término vida, siempre está hablando de esta dimensión de unión y comunión. Él está hablando acerca de la calidad de vida que viene. Y la calidad de vida que viene porque estamos íntimamente relacionados en un conocimiento íntimo y una relación y unión con el Padre Dios mismo. Es por eso que el Evangelio de Juan tiene mucho que decir acerca de la persona del Espíritu Santo. Miren a Juan 14, Juan 15, Juan 16. En todos esos capítulos Jesús está hablando acerca de esta persona increíble llamada Espíritu Santo, que vendrá y nos conectará con la vida misma de Dios. Él vendrá y morará en nosotros y será un consolador. Él será un abogado. Y Él será uno que comenzará a traernos a la vida eterna de Dios. La vida eterna no solo significa vivir para siempre con Dios, sino que también tiene esta dimensión, como dijimos, la calidad de vida. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús hace un contraste asombroso. Él dice, el ladrón, que es el demonio, viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, desbordando. Y así vemos la gloria de Dios revelada en el Evangelio de Juan. Número 1, lo vemos porque vemos el poder de Dios. Jesús fue el creador de todo el universo. Pablo lo llevará
un paso más allá de su epístola a los Colosenses y dice: por Cristo todas las cosas se mantienen juntas. Él no solo creó el mundo, sino que lo mantiene unido con la palabra de su poder. Pero no solo vemos su gloria revelada en su poder, sino que vemos la gloria de Dios revelada en la vida que tú y yo tenemos hoy. Vida que significa vida abundante y desbordante. Y es abundante y se desborda porque está en relación con el Padre y con aquel que el Padre envió. Y la persona que hace eso real para nosotros es la persona del Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado. Él dijo: no los dejaré huérfanos, pero les enviaré al Consolador por venir para hacer todo esto en realidad. En tercer lugar, la gloria del Señor se revela a la luz del Padre. Juan 1 y los versículos 4 y 5, en él estaba la vida y la vida era la luz de toda la humanidad. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no lo ha vencido. Jesús nos está dando un modelo de lo que significa demostrar en un mundo oscuro donde las personas andan a tientas, las personas no pueden ver, están tratando de moverse. Jesús viene en un evangelio que proclama, que nos lleva al lugar donde no solo nos expone a su poder, no solo nos expone a lo que se trata la verdadera vida, sino que realmente nos trae al lugar donde ahora nuestra vida puede convertirse en luz en este mundo oscuro. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que significa decir que si el Espíritu Santo trae la persona de Cristo a mi vida y ahora tengo su vida, entonces mi vida está destinada a convertirse en una luz. El Evangelio de Juan tiene mucho que decir acerca de la luz y la oscuridad. De hecho, es interesante que en este Evangelio tengamos esta increíble historia en el capítulo 9. El hombre que nació ciego, pero ahora, por un gran milagro, cuando el Señor lo toca y lo sana, es capaz de ver. Creo que es significativo que en el Antiguo Testamento tengas todo tipo de milagros diferentes en el Antiguo Testamento. Pero hay un milagro. Incluso se incluye a las personas que han regresado de la muerte. Mira el ministerio de Elías y mira el ministerio de Eliseo. Ves que la gente realmente es traída de la tumba, por así decirlo. Pero un milagro que vemos en el Nuevo Testamento, que no vemos en el Antiguo Testamento, es que no tenemos ninguna historia en el Antiguo Testamento de una persona ciega que recupera la vista. Eso parece estar reservado para el milagro del Señor Jesús. Y no estamos hablando solo de lo que Él pudo hacer con los ojos físicos de esa persona, sino lo que Él quiere hacer con nosotros espiritualmente. Yo estaba espiritualmente ciego, no pude ver la verdad de Dios, estaba vagando en la oscuridad, yo estaba tambaleando en la oscuridad, pero la gloria de Dios me fue revelada y ahora puedo ver espiritualmente. En Él estaba la vida y en esa vida era la luz de los hombres. Su gloria también se revela. Número 4. Es a lo que nos referimos como la gracia del Padre. El versículo 16 dice: estaba lleno de gracia. Literalmente en el griego significa gracia sobre gracia, sobre gracia. Simplemente no hay límite para su gracia. Una de las gloriosas verdades que vemos en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, que me impactó, es ¿por qué la gracia de Dios es tan significativa? Y es porque hay un límite. Por ser un humano no eterno, existe un límite sobre qué tan malo puedo ser. Está limitado qué tan malvado puedo ser. Mira, sabes que los humanos podemos llegar a ser increíblemente malvados, podemos llegar a ser increíblemente perversos, pero como somos finitos, hay un límite para lo malo que podemos ser. Pero debido a la gracia de Dios, no hay límite a lo bueno que Él puede ser. Es por eso que su gracia ilimitada siempre será mayor y vencerá el pecado de mi vida cuando se lo traigo a Él y me arrepiento de ello. Y así vemos esa tremenda declaración aquí de cómo se ve su gloria. Su gloria se ve en la revelación de su poder, la revelación de su vida. En tercer lugar, en la revelación de su luz podemos ver espiritualmente. Y cuarto, lo revela en gracia. Gracia sobre gracia. Gracia que nunca se puede agotar. Gracia que acabo de recibir ayer de su mano y puedo recibir más y necesito más de su mano hoy. No hay límite.
es un océano ilimitado, al cual no le encontramos fondo. Gracia sobre gracia. La quinta cosa que revela su gloria es la verdad del Padre. Él no solo estaba lleno de gracia, sino que estaba lleno de verdad. La verdad es siempre lo que corresponde primeramente a la realidad, lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Pero la verdad, en lo que concierne a su definición básica, es siempre aquello que está anclado en el mismísimo carácter y naturaleza de Dios. En una clase que enseño a mis alumnos aquí en el IM, imparto una clase titulada Ética. Y en esa clase hablo de la importancia de este principio. Te lo ilustraré. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento entramos en la ley de Moisés en Éxodo capítulo 20 y vemos el mandato, no cometerás adulterio. Y así, digamos que estoy trabajando con una persona que no conoce al Señor y me han observado y han visto mi vida y han visto mi matrimonio y dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes? ¿Estás siendo fiel a tu esposa? ¿Por qué eres fiel a tu esposa? Bueno, una respuesta a eso es que soy fiel a mi esposa, porque hay una palabra de Dios que debo obedecer. Y esa palabra dice, no cometerás adulterio. Y entonces la persona dice, oh, está bien, lo entiendo. Entonces estás siendo fiel a tu esposa, debido a una orden que se te pide que obedezcas. Y yo digo, bueno, eso es parte de eso, pero va más allá de eso. Porque detrás de cada mandamiento de Dios hay un principio. Y el principio detrás del mandamiento es que Dios ve el matrimonio como sagrado. Y así Dios quiere que me comporte de cierta manera, debido al principio detrás del mandamiento, el principio de lo sagrado del matrimonio. Y la persona dice, oh, está bien, ahora lo veo. Estás obedeciendo una orden que está arraigada en un principio. Y yo diría, sí, todavía lo ves, pero aún no lo ves completamente, porque el principio está siempre arraigado en el carácter y la naturaleza misma de Dios. ¿Ves que la razón por la que Dios me pide que sea fiel es que en su propio carácter y en su propia naturaleza, Él nunca, jamás me será infiel? Él nunca, jamás te será infiel. Y así Él se mueve en una fidelidad constante porque está arraigada en su carácter y naturaleza. Establece ciertos mandamientos que están arraigados en principios, pero todo vuelve a la clase de persona que Dios es. Esa es realmente una buena descripción de lo que es la verdad. Y así Juan está diciendo, Él no solo está lleno de gracia, sino que también está lleno de verdad. Verdad que corresponde a la realidad y verdad que está arraigada en el carácter y la naturaleza de Dios. Número 6. Él revela la gloria de Dios, lo cual muestra el corazón del Padre. Juan 1:12. Así a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El corazón de Dios es tenerte en su familia. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué habrá creado Dios el mundo si hubiera previsto la rebelión en Génesis capítulo 3? Si hubiera visto todo el pecado y el sufrimiento que experimentaría el mundo por ese acto de rebelión. ¿Por qué Dios crearía un mundo cuando sabía que eso sucedería? ¿Por qué crearía un mundo que significaría que su propio hijo tendría que venir y morir y sería humillado y experimentaría la muerte física en la cruz? ¿Por qué lo crearía sabiendo eso? Algunos teólogos, y es un movimiento en la teología actual, no es un movimiento con el que estoy de acuerdo, dicen que Dios no puede ver completamente el futuro. Y la razón de la creación es porque no vio cómo Adán y Eva se moverían en rebelión. Estoy en desacuerdo con esa teología y regreso a la declaración de que el Hijo de Dios, como decimos, el Cordero, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Dios vio lo que sucedería y todavía tomó la decisión de criar. Y la razón por la que lo hizo fue porque me quería en su familia.
Él te quería en su familia. Y así el corazón del Padre es llevarnos a ese lugar de ser hijos e hijas de Dios. Y así dice Juan, el que fue verdaderamente Dios y el que fue verdaderamente hombre es capaz de demostrar esa realidad de una manera tan poderosa. De esas 6 maneras vemos la gloria del Padre revelada a nosotros. Me gustaría terminar mirando una hermosa historia que revela otra dimensión del corazón del Salvador. Y es esa dimensión de la reconciliación. En Juan capítulo 4 tenemos esta increíble historia. ¿Lo recuerdas? Jesús está viajando a través de Samaria y esta era una región por la que los judíos nunca pasarían. Agregarían como 4 días a su viaje para cruzar el río Jordán, rodeándolos antes de pisar suelo samaritano. Los samaritanos eran considerados una raza de personas que tenían sangre mixta, sangre judía y sangre gentil. Sabes que un judío ortodoxo ni siquiera pensaría en poner su sandalia en suelo samaritano. Pero Jesús decide pasar por Samaria. Sus discípulos debían haber sentido curiosidad por ello, pero no, Jesús quiere ir porque Jesús ve a las personas que quiere buscar y que quiere redimir. Ahora, cuando van a comprar comida mientras descansan, comida para un pequeño almuerzo, Jesús está descansando junto al pozo. Y está esta mujer, una mujer samaritana que está extrayendo agua del pozo. Si recuerdas la historia, Jesús le dice a ella, ¿puedes darme de beber? Y ella lo mira y dice, ¿cómo puedes pedirme de beber? Los samaritanos no usan, mejor dicho, los judíos no reconocen a la gente de Samaria. Y literalmente el dicho es, los judíos no se llevan con los samaritanos. En esencia ella dice, no tienes cucharón para beber y si me vas a pedir una bebida, tienes que usar mi cucharón, el cual habría tocado labios samaritanos y ahora tocará los tuyos. No se nos dice específicamente que Jesús tomó un trago, pero creo que lo hizo. Ella tomó un cucharón de agua y se lo entregó ocupando el utensilio que ella tenía para su uso personal. Y Jesús se lo lleva a la boca y bebe. Pero entonces Jesús comienza a mencionar algunas cosas. Él comienza a enseñarle sobre los principios del agua viva y la hermosa reconciliación que vemos en esa historia, que ocupa buena parte de Juan capítulo 4, porque después de que esta mujer es tocada por el Señor, vuelve a su aldea y dice, tienen que venir. Tienen que encontrarse con este Jesús. Este Jesús es increíble. Este Jesús ha cambiado mi vida. Este Jesús es un profeta y ella lleva a todo el pueblo a Jesús. Y terminan teniendo este avivamiento y se quedan en esa área por varios días más. Y Jesús está básicamente estableciendo ciertos principios y son principios de reconciliación. Número 1, vemos el principio de reconciliación de lo que yo llamaría la curación del prejuicio de género. Creo que uno de los prejuicios que existen en el cuerpo de Cristo hoy en día es un cierto prejuicio contra las mujeres. Era cierto en la cultura judía entonces. Los judíos básicamente dijeron que una mujer es incapaz de estudiar la escritura. Ciertos rabinos dijeron que sería mejor quemar la ley de Moisés que enseñársela a su esposa o enseñársela a su hija. Pero Jesús se sienta con una mujer y al sentarse con esta mujer, Él le revela algunas de las verdades más profundas del Evangelio que conocemos. Él le revela el principio de la verdadera adoración. Aquellos que lo adorarán en espíritu y en verdad. Los que vienen al Señor, ya sabes, van a entrar en relación con el Padre de tal manera que tengan esta agua viva para beber. En otros lugares, cuando se le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías? A veces es un poco evasivo en su respuesta. La mujer le hace esa pregunta y él le dijo, el que te habla, yo soy él. Es decir, él viene y se abre con ella. Él le da esta sorprendente revelación a una mujer. A una mujer. Y lo que Jesús está diciendo es que el muro que divide al hombre y a la mujer se elimina. Las hijas de Dios pueden entender las Escrituras. Las hijas de Dios
necesitan que se les enseñe las Escrituras. Y Jesús nos está mostrando ese ejemplo. No solo el prejuicio de género, sino el prejuicio racial. Jesús nos está mostrando que no hay absolutamente ningún color de personas, ninguna raza de personas que sean impuras. Los samaritanos, los judíos, no querían tratar con ellos. Jesús quiere tocar al pueblo samaritano. Jesús está diciendo, alrededor de mi trono, en ese día, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, habrá personas de todas las tribus, de todas las lenguas, que hablan todos los idiomas, todos los diferentes grupos de personas, todos los diferentes colores, toda la hermosa diversidad. Jesús nos está enseñando esto allí mismo, en ese pasaje del Evangelio de Juan. Mientras se sienta con una mujer samaritana, está diciendo, el muro está abajo entre hombres y mujeres, el muro está abajo entre judíos y gentiles. Y en tercer lugar, la curación de lo que yo llamaría prejuicio religioso, porque no solo estaba tratando con una mujer, sino con una mujer pecadora. Esta mujer, él dice, quiero que vayas y quiero que traigas a tu esposo. Y ella dice, bueno, yo no tengo marido. Y Jesús dice, eso es correcto. La persona con la que estás viviendo ahora no es tu marido. Y has tenido al menos 5 personas que tampoco han sido tu marido. En ese momento ella se da cuenta de que él ha mirado su vida y que ha visto la realidad de su pecado. Pero incluso después de que él ha visto la realidad de su pecado, él quiere abrazarla. Él quiere él quiere abrazarla en la fe del Evangelio. Él quiere que su vida sea tocada por el agua viva. Él quiere perdonarla. Él quiere que ella sea restaurada. Él quiere que ella se reconcilie. Es decir, nuestro pecado nunca nos puede separar del Señor, a menos que seamos orgullosos y arrogantes, como vimos en una sesión anterior. Básicamente decimos, ¿sabes qué? No necesito tu gracia. Pero cuando llegamos al lugar donde decimos que lo necesitamos, vemos esta asombrosa reconciliación que viene. Jesús derriba el muro de división entre hombre y mujer. Tira el muro de división entre las razas. Todas las personas son personas que Él desea tener en su reino y en su familia. Y derriba el muro entre los prejuicios religiosos. No miramos a una persona y decimos, oh, son demasiado pecaminosos para llegar al reino. No, decimos por la gracia de Dios, todos podemos entrar como sus hijos y sus hijas. Entonces, qué hermosa, hermosa imagen es esta. Pensé que tal vez podríamos concluir con un momento de oración agradeciendo a nuestro Señor y Salvador por este tipo de demostración de la gloria del Padre. Señor, al observar la verdad de este Evangelio, vemos no solo tu deidad, sino también tu humanidad y tu humanidad unidas de tal manera que la verdadera gloria del Padre es revelada. Señor, eso significa que nuestros cuerpos físicos pueden revelar la gloria del Padre. Entonces te agradezco que veamos tu poder y veamos tu verdad, y veamos tu gracia y veamos tu luz y tu vida. Señor, Señor, lo vemos todo, pero vemos tu corazón más claramente. Tu corazón que dice que nos quieres como tus hijos e hijas. Gracias por ese corazón que está abierto y está abierto este día a todas las personas, a todos los grupos de personas, a todos los hombres, a todas las mujeres. Abrimos nuestros corazones y nos rendimos a ese uno hoy, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Te amamos por eso. Te agradecemos por la revelación de la gloria que vemos en ti y pedimos que esa misma gloria no solo nos sea revelada, sino que sea liberada en nuestras vidas a este doloroso y oscuro mundo. Lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Dios te bendiga.